si lo sustentan con alguna cifra. No, Néstor, claro. en 2024, 1.200 IPS han cerrado, 3.000 servicios médicos han sido clausurados y hay un aumento mayor del 40% en las tutelas de gente pidiendo que por favor los atiendan por diferentes... Esas son las PQR. Claro, exactamente, pero solamente imagínese 3.000 servicios médicos clausurados. Miren, Néstor, si el ministro Jaramillo se va del gobierno como dicen que se va, ahora que hay un remesón ministerial que está pronto a ocurrir, etcétera, no sé si él se va o se queda, pero si el ministro Jaramillo se va, ahora o en febrero, el regalito que le va a dejar él al presidente Petro es el de una megacrisis en el sistema de salud hacia mediados del próximo año, me imagino yo, de acuerdo con lo que están advirtiendo todas las asociaciones científicas y médicas, en plena temporada preelectoral, en el inicio de plena temporada preelectoral. Es verdad que el argumento del gobierno va a ser decir, pero es que como no me aprobaron la reforma, entre otras cosas porque la reforma muy probablemente se va a caer en el Senado el próximo año, Néstor. Entonces el gobierno va a salir a decir, es que no me aprobaron la reforma, porque esa siempre ha sido la estrategia. Pero yo sí quisiera ver cómo van a manejar una situación de tener hospitales con las puertas cerradas, medicamentos que no hay, procedimientos que no se prestan, gente sin atención en pleno inicio de la temporada para las elecciones de 2026, Néstor. Ese es el regalito que el ministro Jaramillo le va a dejar al pacto histórico al presidente Petro. Políticamente no sé cómo va a ser la bandera de decir el buen Ministerio de Salud mío debe ser premiado con votos, porque va a ser muy difícil. No, el legado es que acabó con todo. Sí, pero no le ha ido mucho mejor al ministro Jaramillo que a la ministra Corcho, la verdad. Ahora tienen sus votantes, porque Héctor, la tesis de que las EPS se han robado la plata ha hecho carrera, ¿no? Como usted se da cuenta, la han comprado. El ministro, además, Guillermo Alfonso, tiene una clientelita política en el Tolima que probablemente le alcanza para ser elegido senador. Bueno, además dicen que van en lista cerrada, así que ni siquiera necesitaría de esos votos o de esa estructura política. Pero miren, Néstor, yo francamente creo que el gran error, el gran lunar del gobierno del presidente Petro, pero sobre todo el gran error de cálculo político, es la manera como ha administrado el tema de la salud. Este sí es un tema que realmente los electores comunes y corrientes, ¿no? Los militantes de los movimientos políticos, sino el ciudadano común y corriente que oye, ve, se hace una impresión y va y toma una decisión, seguramente castigará en las urnas. Entre otras cosas porque el gobierno cometió el gran error de asumir la responsabilidad del funcionamiento del sistema de salud. Entonces, ahora, cada cita que se demora, cada droga que no se consigue, cada hospital que está en problemas, etcétera, 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 pues es responsabilidad del gobierno. Antes eso no tenía responsables. También pasaban muchas cosas, claro, mucha gente se quejaba del mal funcionamiento del sistema, en fin, y pues el responsable, de la muerte, había paseo, claro, había paseo de la muerte, pero el responsable era una EPS, la gente peleaba con las EPS. Ahora pelea con el gobierno, asumió una responsabilidad política de una cosa que, entre otras cosas, también adoptó la táctica de dejarla marchitar, de dejarla empeorar para demostrar que tenía razón de que el sistema anterior no funcionaba. Entonces, ese sí fue pues tiro en el pie, porque coge la responsabilidad, pero la manera de cogerla es diciendo, ¿se dan cuenta que esto no funciona? Bueno, pero aquí estamos hablando de una cosa que es la más sensible para una persona y para una familia. No hay nada de mayor sensibilidad que una persona enferma que no encuentre una atención en salud o no le den una droga. Me lleno de mensajes de gente por todo el país, péguese una pasada por las redes sociales, Felipe, de gente que dice, no he recibido mi cita médica. Antes teníamos un modelo de salud perfecto, pero era bastante. En vez de arreglar los errores, mejor malo conocido que bueno por conocer. Felipe, por estoy eso lleno de mensajes que dicen, no tengo cita médica, no me están llegando las medicinas, y así por todo el país. Y usted coge modelos, el de los maestros, que también lo dañaron, el de la gente común y corriente, que tenía una EPS que funcionaba y que tenía acceso. Ahora, claro que el sistema de salud, el anterior, el que teníamos hasta Petro, podía funcionar mejor, no tengo ninguna duda, Felipe. ¿Funciona hoy mejor? Tampoco tengo ninguna duda. Claro, éramos tan felices y no lo sabíamos. Néstor, el gran argumento de la reforma es que las EPS se roban la plata y no le giran a los hospitales. Y si eso fuera cierto, pues las EPS intervenidas
que son Nueva EPS, donde está Sanitas, todas que son las que acabamos de escuchar el informe, pues estarían pagando, pero son justamente esas 6 EPS intervenidas las que están más colgadas con los pagos. Entonces, claramente, con la reforma no se va a enmendar ese problema que es el central. Pero además 11 millones de personas en Nueva EPS que están colgando de un hilo, porque es que con esta demora, insisto, las IPS se quiebran y los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, no reciben sus pagos. Y el otro argumento era que los trabajadores de la salud iban a tener un mejor sistema y que por ellos están haciendo la reforma. Es que, verdad, todo se les está devolviendo. Esto es un gran boomerang para el gobierno. ¿Sabe con qué se puede comparar, Felipe, lo del sistema de salud? Con Transmilenio y el sistema de transporte. Que nadie se acuerda cómo eran las busetas cargadas. Claro. ¿Se acuerdan? Entonces todos la guerra del centavo. Transmilenio es víctima, como el sistema de salud, de su propio éxito. Entonces todos criticamos, Felipe, Transmilenio porque claro que podría funcionar mejor. Pero acuérdese, hace 15 años o 20 años 25. Eran 6 horas en buseta, ¿no? Quienes no tienen memoria, años. Quienes no se acuerdan o quienes no quieren acordarse, por criticar políticamente, pasa lo mismo con el sistema de salud. Sí, pero el tema de salud conviene recordar la famosa entrevista del presidente Petro. Chu. Sí, Felipe. Era lo que querían, es lo que consiguieron. Creo que eso se llama, creo que una profecía autocumplida. En el segundo chu, ¿no? Claro, no. En el segundo, sí, yo creo que estamos entrando al tercero. Bueno, no, para quienes quieran, vamos para el tercero y vamos para el TAS. Para el TAS final, pero sobre el sistema de salud en Colombia, la cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales para hablar sobre las alertas con las que está terminando este año alrededor de nuestra salud, ahora que está a punto de aprobarse, por lo menos en la Cámara de Representantes, la reforma a la salud, modelo Petro, modelo más público, Néstor, más estatal. Señor Daniel. Y cuando el gobierno criticaba el sistema anterior y las EPS y estaba tratando de promover su reforma, escogió un indicador clave para mostrar que eso no funcionaba, que eran las peticiones, quejas y reclamos, que puede sonar como un concepto abstracto, pero recoge las quejas de las personas que no les asignan cita, las personas que no reciben los medicamentos, etcétera. Y cuando uno compara objetivamente las peticiones, quejas y reclamos de las EPS que han sido intervenidas, están disparadas mucho más allá de las peticiones, quejas y reclamos, de ese número clave que escogió el gobierno, de las EPS que aún no han sido intervenidas. Entonces ese argumento que bien señalaba Héctor de que vamos a hacer el famoso chu para mostrar que el sistema era un desastre, la gente no es estúpida y puede comparar EPS intervenidas con EPS no intervenidas y darse cuenta que lo único que ha hecho el gobierno es agravar la situación con la métrica que el mismo gobierno escogió al principio. Veo muchos oyentes preocupados, tienen que madrugar, Felipe. Cesar y La Guajira, por ejemplo, 3 de la mañana, levantarse a hacer fila como era en el viejo Seguro Social. En segundos. ¿Sabe que me estoy acordando de acompañar a mi abuelo a hacer esa fila? Yo era un niño y pues me tocaba pararme con mi abuelo ahí. Eso es en la cuarta, como con 29 en Santa Marta. Ahí aquí era, Felipe, las filas aquí eran en una clínica, la San Pedro. En la San Pedro Claver, claro. Que quedaba ahí en la intersección de la Avenida de las Américas con la calle 26, en donde quienes tienen padres o abuelos se acuerdan seguramente de las filas a las que estamos abocados. Esta mañana, en segundos, protesta, bloqueo de vías en Cali por parte de usuarios de las EPS. Estás escuchando Blue Radio. Una tractomula que fue robada esta madrugada en el municipio de Soacha terminó accidentada en la avenida Boyacá con avenida Esperanza. Escuchen ustedes mismos lo que nos contó una de las personas que estaba ahí en la avenida Boyacá con Esperanza minutos después del accidente. El ladrón salió por la puerta de la derecha con las manos arriba. Varios policías lo bajaron rápido. Después fuimos a verificar en el carro y en la parte de atrás estaba el niño. Entonces rompimos la ventana de atrás, el panorámico, y el niño está en el piso en donde ponen los pies en la parte de atrás. Sí. Pero estaba consciente y todo.
Mientras el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el responsable de la salud en Colombia, está concentrado en ese debate, debería ponerle atención a las 3 cartas de las últimas horas advirtiendo una crisis que es inminente, incluso sectores que ya hablan del colapso del sistema de salud en Colombia de cara al próximo año. La primera carta es una advertencia que vienen haciendo desde noviembre la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, que reúne a todas las entidades encargadas de prestar la atención en salud. Confirman que no hay plata y que el otro año podrían dejar de atender pacientes por una situación que ya lleva más de 30 semanas y que deja a 37 clínicas en Antioquia y a otras más en el Valle del Cauca sin maniobra. 8 de la mañana, 10 minutos. Es bloqueo en vías de Cali por usuarios del sistema de salud, que lo somos todos, a quienes no les están llegando los medicamentos. Hugo Mario Palomar. Néstor, son usuarios de la EPS Servicio Occidental de Salud, SOS, los que están bloqueando esta mañana las 2 calzadas de la calle 16 sobre la carrera 73 en el sur de Cali. Dicen que la EPS, intervenida por la Superintendencia de Salud desde el pasado mes de abril, no está cumpliendo con la entrega oportuna de medicamentos. Hay una multitud protestando a esta hora frente a uno de los dispensarios de esta entidad. Aseguran que hay demoras en la atención y en la entrega de los medicamentos. Esto dice un usuario que se encuentra allí en medio de la protesta. Fui a la otra que había, la otra droguería, que el medicamento no lo había. Después me dijeron que iban a cambiar de droguería. Hoy vine, traigo 2 fórmulas, la de mi esposa y la mía, y de cada fórmula no hay sino un solo medicamento. Las EPS le deben a los hospitales del Valle del Cauca cerca de 2 billones de pesos. Hace 3 meses no hacen giros directos. Las EPS que más deben a la red de salud pública del Valle son COP Salud, ASME Salud, EMSANAR y la nueva EPS, Néstor. Que todas esas están intervenidas por la misma nueva EPS que maneja el gobierno. Hubo protesta también en Barranquilla. Diana Ospino. Néstor, mire, un grupo de ciudadanos llegó con pancartas esta semana a las afueras de la Superintendencia de Salud para exigirle que tome medidas realmente contundentes frente al servicio que está prestando la nueva EPS a los usuarios en este departamento. César Martínez, quien es miembro de la Asociación de Usuarios y quien lideró esta protesta, aseguró a Blue que a pesar de la intervención del gobierno nacional, la EPS no está garantizando los tratamientos médicos que requieren los pacientes. Ya que cuando el usuario se encuentra a reclamar el medicamento a la farmacia Cafam lo que nos sabe dar es pendiente y realmente los medicamentos de alto costo no los quiere entregar. Nuestra aseguradora, que es la nueva EPS, no nos da la solución, ya que está intervenida. Pues este hombre también asegura que están teniendo dificultades para recibir atención de especialistas por los inconvenientes en la asignación de citas, Néstor. En 2 días, el país tendrá 2 procuradores generales en ejercicio, Margarita Cabello Blanco, que es la actual jefe del Ministerio Público, y Gregorio El Hash, electo procurador, que será posesionado el viernes por el presidente Gustavo Petro. Lo atípico de esta posesión, que será en Riohacha, en el departamento de La Guajira, es la fecha, porque el Hash deberá asumir las riendas de la Procuraduría hasta el 15 de enero del próximo año, cuando acaba formalmente el periodo de Cabello, que es personal y de 4 años. Pero la posesión, que para el gobierno va a ser simbólica, será 29 días antes de la fecha establecida constitucionalmente, porque los tiempos fueron ajustados a la agenda del presidente Gustavo Petro. El lunes, entonces, habrá 2 funcionarios posesionados y en ejercicio para ese mismo cargo, planteando inquietudes netamente jurídicas sobre el conflicto o eventual choque que implica anticipar la posesión del Hash sobre los actos administrativos y decisiones disciplinarias que se tomen por la administración de Cabello en lo que queda de este 2024. El discurso de anoche del canciller Luis Gilberto Murillo, que estuvo en San Andrés por primera vez contando secretos de la caída designación de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia. Él, el matarife, que dijo el canciller, era un nombramiento inviable.
le pide el ministro de Relaciones Exteriores a los funcionarios del gobierno, la vicepresidenta Laura Gil, Arlene Tigner, que renuncien si están inconformes y no son capaces de dar la pelea interna. Un tema, el de ese nombramiento que pasó, se tramitó adentro, fue motivo de batallas, dice Murillo. Él convenció al presidente de la inconveniencia de ese nombramiento. También le responde a quien fue su fórmula presidencial, Sergio Fajardo, y a Juan Manuel Santos, que criticaron públicamente la gestión del canciller Murillo. Murillo también dice que él no se arrodilló, no fue genuflexo como sí lo fue Sergio Fajardo, dice Murillo, con quien fue candidato presidencial, a quien adhirió o quien conversó Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, en las elecciones del 2022, una herida que permanece abierta, según confiesa el canciller. Reunión nuevamente y por última vez para intentar concertar, acordar y convenir el alza del salario mínimo para el año 2025, con los empresarios finalmente unidos y llegando en bloque con una propuesta secreta a la mesa que, según ha trascendido, estaría en torno al 6.87%, mitad todavía de lo que piden los sindicatos, que hablan de un incremento del 12%, incluyendo un 9.43% de aumento estricto del salario y una deuda histórica o cuenta pendiente de vieja data que se tiene para con ellos. En cualquier caso, propuesta confidencial de los empresarios que llega tras 2 años de silencio y de ausencia de ofertas y de cifras concretas en la negociación del salario mínimo de los años 2023 y 2024. Una estrategia supuestamente para no distanciar más la posibilidad de lograr un acuerdo. No obstante, el piso dado por los micro, pequeños y medianos empresarios esta vez, quienes, agrupados en ACOPI, habían cantado un aumento del 5.2%, es decir, prácticamente en lo que va a terminar la economía. 8 de la mañana, 16 minutos, información económica y muy importante, noticia que podría ser negativa, mala noticia para quienes están esperando un subsidio para la compra de su vivienda. A esta hora estamos conociendo una circular que envían el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, y el Ministerio de Vivienda a los establecimientos de crédito, entidades de economía solidaria, cajas de compensación familiar, constructores, vendedores de vivienda, a todos los actores del sector, en la que anuncian la suspensión de los subsidios. Dice la circular lo siguiente: el Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda, dada la coyuntura presupuestal que en la actualidad enfrenta el Estado y teniendo en cuenta el entorno macroeconómico favorable que tienen en el mercado las tasas de interés de créditos hipotecarios, sumada a la baja inflación proyectada por el Banco de la República, que permiten mejorar el contexto en los que los hogares acceden a los créditos hipotecarios, en medio de ese contexto se hace necesario replantear aspectos relacionados con la ejecución de la política pública de vivienda. Y la circular instruye lo siguiente: primero, los cupos que se encontraban disponibles para el beneficio de las coberturas a la tasa de interés se han agotado. No hay más cupos. Estas son las ayudas que entrega el gobierno para ayudar a pagar los créditos hipotecarios mes a mes a los beneficiarios. Por tal razón, los hogares que no lograron la marcación para tomar el beneficio sobre el desembolso del crédito hipotecario o el inicio de un contrato de leasing, a partir de la fecha no contarán con dicho beneficio. Segundo, a partir de la fecha se cerrará la plataforma que permite el registro de los hogares en el esquema de preasignación de subsidio familiar de vivienda para compras de vivienda de interés prioritario, para BIV. Tercero, por aquí lo tengo más abajo, en consideración de la disponibilidad presupuestal que se tiene prevista para la asignación del subsidio familiar de vivienda en la modalidad de adquisición para la vigencia del próximo año 2025, a partir de la fecha se suspenden las postulaciones adicionales al subsidio familiar de vivienda otorgado en el marco del programa Mi Casa Ya, mediante el proceso que realizan los establecimientos de crédito, entidades de economía solidaria, cajas de compensación familiar a través de la plataforma administrada por TransUnion. Es básicamente lo que dice esta circular, muy importante. Al final hay una nota que dice que el programa de coberturas a las tasas de interés de vivienda, de interés social, debe adaptarse a la realidad fiscal del país y a la aplicación de dichos recursos. Así que por
las dificultades de Caja Néstor por la situación fiscal del país se están suspendiendo en este momento la entrega de subsidios para los programas de vivienda en nuestro país. Esta es la caída, Víctor, de una reforma tributaria la más rentable, ¿no? Le están lo mismo que va a pasar lo mismo que en la salud. Seguramente por el tema de la reforma tributaria no hay más plata, se nos acaba la plata para los subsidios, se nos acaba la plata para la salud, se nos acaba la plata para tantas cosas. Para todos. Y la culpa es del Congreso. Los señores de la Sinfónica protestando en el Congreso porque se cayó la reforma tributaria. La reforma tributaria que pretendía recoger menos del 2% del presupuesto nacional. Se caen los subsidios, culpa de que no hubo reforma tributaria. No hay plata para la música, culpa de la reforma tributaria. No hay plata para nada, culpa de la reforma tributaria. No hay plata para créditos del ICETEX. Y los otros 511 billones de pesos, de esos nadie habla. De todas formas, es el presupuesto más alto en la historia que ha tenido cualquier gobierno, Néstor, y ha tenido crecimientos muy importantes ese presupuesto. Entonces eso también hay que tenerlo en el radar. Con todo y recorte presupuestal el próximo año, 511 billones de pesos es una cifra histórica para un presupuesto de la nación. Si hay plata, por ejemplo, para burocracia nueva, como los casi billón de pesos, 900 mil millones de pesos que cuesta, por ejemplo, la sola nómina y el funcionamiento del maravilloso Ministerio de la Igualdad, que por lo demás hace un montón en el país, una cantidad de cosas increíbles. Para eso sí hay plata, pero no hay plata para crédito hipotecario, no hay plata para créditos del ICETEX, no hay plata para pagarles a la CPS, y en un momento, por lo demás, en donde usted sabe que la construcción de vivienda viene de capa caída, sobre todo la vivienda bis, está llena de nubarrones por cuenta de todos estos problemas que se estaban presentando en este programa de subsidio Mi Casa Ya. Digo, estamos como un gobierno ahora sí neoliberal, y a propósito del comentario de Álvaro hace un rato que me parece muy cierto en últimas, esto es Milei. Milei dice vamos a recortar el 70% del gasto del Estado argentino. De verdad que los extremos se terminan pegando y se terminan asimilando un montón. Gustavo Petro está actuando como actuaría el mayor gobierno neoliberal de la historia de Colombia. Pero es que Milei lo hace, a ver, Paula, Milei lo hace porque es su política monetaria. Entonces decir que esto es como Milei, no, aquí lo que está pasando es por incompetencia. Lejos Milei de Petro en el manejo económico. Felipe. Y realmente lo que usted dice, Néstor, es que es solo el 2% del presupuesto. Esta es la prueba de la ineficiencia del Estado. Del gobierno más que del Estado. No, y si están creciendo el Estado por otro lado. Claro, no hay recorte de gasto. Por otro lado. No es que haya como un recorte así decidido como en Argentina, es muy diferente a la situación de Argentina. No, esto es por incompetencia. Pero sí estamos cerrando el año con una presión de caja bastante fuerte. La caja del gobierno en las cuentas del Banco de la República, de acuerdo con investigaciones económicas del Banco de Bogotá, está en mínimos históricos en este momento. Hay dificultades de caja porque también sobreestimaron los ingresos tributarios, y ese recaudo de impuestos no ha sido consecuente con lo que esperaba el gobierno nacional, y pues sí hay una realidad fiscal bastante compleja frente a las metas que se había propuesto el gobierno. ¿Eso no era previsible? Producto de todo eso, sí era previsible por los técnicos, pero pues claro, como las lo habían opiniones dicho de los técnicos, todo el mundo lo había dicho. Para ahorrar algún dinero, el presidente Gustavo Petro hace tal vez el gran anuncio económico de hoy, que van a modificar las sedes de las embajadas, las residencias de los embajadores. ¿Qué harán con la de la FAO? En un otra improvisación. Felipe, como si vendiendo. ¿Dónde están los estudios? ¿Cuánto vale la embajada en México? La residencia, ¿cuánto vale en Bélgica? Ahora falta que el presidente entonces dé la orden de vender la magnífica residencia que tiene la Embajada de Colombia en Washington, que es patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? Y yo sí le voy a decir una cosa que suena muy, muy odiosa, Néstor. A ver. Yo espero que en los próximos gobiernos en las embajadas no nombren la gaminería que ha nombrado Petro. Felipe, es que a mí me da mucha pena, pues. Pero es que la embajada muestra a Colombia en el exterior. ¿Qué tiene que ver con la venta de las residencias de los embajadores de ciudades con lo que usted llama caminería, Felipe? Pues básicamente porque entonces, como ha nombrado ahí una gente rarísima en las embajadas, entre ellos que no cumple con los requisitos, resulta que es que esa es la imagen de Colombia en el exterior. ¿Cuánto vamos a ganar o cuánto va a ganar el país? ¿Por qué no recortan en gastos de funcionamiento? ¿Por qué no recortan en viajes? En fin, ya también vamos a quedarnos sin residencias en el exterior. Pero está bien vender eso, digamos. Yo no veo por qué. Felipe, pero ¿y por qué venderlo? ¿Para qué? Pero Felipe, lo que pasa es que usted dice, ok, lo venden.
que yo no sé, van ¿Y a qué vender, van a hacer con la plata? ¿Dónde están los estudios? Las sedes. ¿Se la van a robar no necesita unos estudios para vender una sede No, sí los necesita. Luis Ernesto, sí. van a vender la Casa de Colombia en México, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale? Es bella, ¿no? Muy bonita. Claro, pero la pregunta es, ¿esa plata se puede destinar más a servicios consulares, que es lo que realmente necesitan los colombianos, y no a una residencia suntuosa que tiene el embajador? Los y yo creo que en eso tiene razón el presidente. Lo que es contradictorio, embajadas y consulados que ha creado, lo que es contradictorio es que haya abierto también una embajada en la FAO. Digamos, si realmente él tuviera un compromiso con mejorar los servicios y no con ampliar la burocracia diplomática, pues no hubiera abierto la embajada en la FAO para su amigo Benedetti. Que yo en cambio... María Consuelo. Bueno, estamos de acuerdo, Luis Ernesto. El presidente pone una fotografía de una casa, la de México, diciendo vamos a vender esto que es aristocrático, que es una palabra que el presidente Petro detesta, y vamos a vender Bruselas y vamos a vender Suiza. De acuerdo, perfecto. Esa es una casa, sí, bonita. Y Felipe, cuando vendan esa casa habrá que comprar otra. No, se alquila. No solamente alquilar, y de pronto algo más modesto para el embajador. Que a mí me parece que esas casas, contrario a venderlas, lo que deberían era ponerlas al servicio de la promoción de Colombia en el exterior. Y así no habría que hacer Casas Colombia como la de Davos, que costó una millonada y que fue completamente temporal. Esas casas son activos del Estado colombiano, y hay una cosa en la que sí creo que se puede mejorar, y es que no son exclusivamente para el beneficio de los embajadores, sino que se pongan al servicio de la promoción de Colombia en el exterior, hacer eventos dentro de las casas, como efectivamente se hace en la casa de la embajada de Estados Unidos. Usted que conoce el mundo ese diplomático, de acuerdo, al presidente le parece, y efectivamente de pronto la Casa de Colombia, Felipe, en Londres es una casa lujosa. O sea, va a vender la casa donde vive Roy Barreras. La casa en Washington es una casa bonita, lujosa. La casa en México es una casa bonita. Vendemos... Abrirlos a los ciudadanos para sus eventos, para sus actividades. Claro, promoción. Nos parece lujoso. ¿Y a dónde vamos a meter? Tenemos que tener embajadores perratas, Felipe. Pero no confundamos, que no tiene que vivir en una mansión que los futuros un embajador para hacer bien su trabajo. La misma gaminería. No, resulta que no. El punto es que salir a comprar una nueva de pronto cuesta más, porque es que son residencias que se adquirieron hace muchos años y que se han venido acuñando como unos bienes de Colombia en el exterior, que además muestran la majestad del Estado. Pero lo que yo sí creo es que se pueden abrir sin necesidad de salir a venderlas y a buscar unas cosas que además no están bien ubicadas. Pero eso es como decirle al presidente... Pero Néstor, eso es como decirle al presidente que venda esa mansión que tiene en Santana de Chía y alquile un apartamento en Usme. Pues eso sería un despropósito, ¿no? Me parece bueno el ejemplo, Felipe. No, pues pero es que es lo mismo, Néstor, es que es un resentimiento. Felipe le iba a decir, piense cuánto puede costar, usted tal vez la conoce, Felipe, la Embajada de Colombia en Bruselas, que es bonita. No tengo el privilegio. 2 millones de... Pero Néstor, no confundamos, no estamos hablando de las embajadas, sino de las residencias de los embajadores. O sea, le hablo de la residencia del embajador. Claro. ¿Y cuánto vale la casa del embajador en México, que está situada en una buena zona? No, pues eso puede valer 3, 4 millones de dólares, yo no sé. Al lado de Central Park en Nueva York, por Entonces ejemplo. Usted dice, vendemos eso, ¿y cuánto recogemos? Vamos a recoger ¿cuánto? 5, 6 millones de dólares. Es que el punto central, Néstor, es esos recursos que son del Estado colombiano deben estar destinados para que los embajadores de Colombia vivan como reyes, o para que los ciudadanos colombianos que requieren de los servicios consulares, o como dice María Consuelo, que podrían hacer eventos de promoción de los temas culturales de Colombia, de sus productos. Usted sabe que eso que acaba de decir es el colmo de la demagogia. No, el colmo de la demagogia es que nos parezca barato. No, ¿cuál populismo barato? No, entonces ¿para quiénes son esos recursos? Los recursos del Estado deben ser para quienes más lo necesitan. Y los ciudadanos que requieren de servicios consulares en México, pues necesitan mucha atención. Pero a ver, señor, ¿usted ha sido cuántos cónsul? Escándalos ha habido porque no los dejan ingresar, porque los deportan? ¿Usted ha sido cónsul? No, pero conozco bastantes embajadas. Bueno, yo he sido cónsul 2 veces. Un gran diplomático. Los consulados de Colombia son muy decorosos en el exterior. Yo fui cónsul en Boston y era muy buen consulado, y yo no salía a decir es que vendan la embajada que queda en DuPont Circle, la residencia, porque es que no sé qué. No, eso es populismo barato. Eso me da pena,
No tiene ningún sentido y lo va a hacer lo porque él cree que es que el país le celebra esas cosas. Pues que venda la casa en Chile, se vaya a vivir a Usme el señor presidente. Digo demagogia porque esa teoría de que los embajadores viven como reyes, viven bien, representan al país. Oiga, pero pues viven muy por encima del promedio de todos los ciudadanos en los respectivos países. Esa que vimos era la embajada del bodeguero Nico Daza, vivía como un rey. Claro. Y entonces me parece que hay que vender esa embajada o convertirla en un espacio para que lo utilicen los colombianos. Eso está muy bien. Pero eso es otro cuento. Pero que abran las puertas de las residencias para los colombianos. Eso es una instrucción que puede dar el canciller, una circular administrativa. Estamos a un paso, María Consuelo, de decir el presidente de la República también vive como un rey. Vendamos la casa de Nariño y mandémoslo a vivir. Es que él ya lo dijo en un discurso. Yo quisiera vender la casa de Nariño y convertir esto en una choza, no sé qué vaina. Pero eso por supuesto es demagogia porque eso no soluciona ningún problema. Eso es populismo barato. Eso se llama que está enredado y está soltando ideas populistas más de las que ya soltaba en 2 años. Eso no soluciona por supuesto ningún problema, Néstor. ¿No? Nada. Es decir, el problema fiscal del país obviamente no se va a solucionar con esas medidas. Eso hay que ver caso por caso, si de verdad esas residencias son desproporcionadas, son innecesarias, pues se puede ver qué uso se les da. Yo preferiría también que se les dé un uso en beneficio de la comunidad colombiana en esos países en vez de salir a venderlas al mercado. Pero prepárense porque es que esto es apenas el desayuno, Néstor. Todo el año próximo va a ser así. Todo lo van a excusar con el cuento de la caída de la ley de financiamiento, a pesar de que esa ley representa solo un porcentaje muy pequeño de todo el presupuesto nacional, pero por todo lado vamos a ver eso, y podría uno también hacer la reflexión, Néstor, ahora estaba preguntando Luis Ernesto por la embajada en la FAO, yo oí decir que allá habían comprado un carro muy lujoso para el embajador, hoy ex embajador en la FAO, Armando Benedetti, que había costado como $80,000 o una cosa así me pareció oír. Oye, ¿qué se va a hacer con ese carro, no? No, contradictorio. ¿Sabe que debería hacer el gobierno para buscar platica? De empezar el desmonte, por ejemplo, del Ministerio de la Igualdad, que ya la Corte Constitucional le dijo, no va más el ministerio. El gobierno, en vez de darle largas a eso, debería hacer el recorte, ya decir definitivamente no funcionó, aquí no se está ejecutando nada. En segundos, atención, la condena histórica se está produciendo esta mañana en el Reino Unido. Fueron condenados a cadena perpetua padre y madre, en realidad padre y madrastra, que estaban maltratando a una niña de 10 años que terminó en tragedia, terminó ella asesinada. 8:31 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Muchas veces creemos que la esperanza implica sentarnos en una mecedora a esperar que las cosas sucedan. Y la esperanza es un dinamismo interior que nos compromete con la vida y nos ayuda a hacer que las cosas pasen. Sí, el compromiso que tú y yo tenemos es lograr que todo eso que queremos, que todo eso que esperamos, que todo eso que decimos es lo mejor, suceda, acontezca. Para ello, nuestro pensamiento, nuestro hablar, nuestra emoción, nuestro actuar debe estar alineado en función de eso y lograrlo. Tú y yo hoy nos comprometemos desde lo profundo del ser a lograr que eso que soñamos suceda. Sí, hacer que las cosas pasen. Tú sabes. La registraduría implementará identificación biométrica facial para quienes ingresen al estadio. Esto con el fin de evitar que se presenten actos vandálicos como los de la final de la Copa Colombia. El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó en Mañanas Blue cómo funcionará esta aplicación. Se trata pues de una aplicación que hemos desarrollado en la registraduría, que ya la hemos utilizado, por ejemplo, para el proceso electoral que se llevó a cabo en el Valle del Cauca hace unas semanas. Y esa aplicación lo que busca es identificar a los ciudadanos a través de biometría facial, es decir, a través del rostro. Lo haremos con 300 dispositivos en compañía de la Policía Nacional y a los alrededores del estadio, es decir, en los anillos de seguridad conforme la policía lo determine para garantizar, digamos, la seguridad. Maltrataron a su hijo, a su hija, la mataron, se volvió un escándalo gigante que acaba de terminar en Londres con la cadena perpetua para los padres maltratadores. Silvia Carrasco.
Néstor, se trata de un caso horroroso. Sara Sharif se llamaba la pequeña, tenía 10 años y en el tribunal se escuchó cómo su cuerpo fue encontrado cubierto de mordeduras y moretones, con huesos rotos, quemaduras infligidas con una plancha eléctrica, pero también con agua hirviendo. Sara fue encontrada muerta en agosto de 2023 en su casa de Woking, que es una localidad en el sureste de Londres, y la autopsia reveló que tenía 71 heridas recientes y que al menos tenía 25 huesos rotos. Los culpables de esta monstruosidad son Urban Sharif, de 43 años, su padre biológico, y Beinash Batul, que es esposa del padre de la niña, una mujer de 30 años, que no era la madre biológica de Sara. Cadena perpetua en el Reino Unido significa que él va a cumplir al menos 40 años de prisión, ella 33, por el asesinato de Sara. Cuesta repetir todo lo que se escuchó en el tribunal. A Sara, que sufrió violencia y maltrato desde que tenía 6 años hasta que murió con 10 años, en sus últimos días le habían golpeado con un palo de metal y con un bate de cricket, que es como un bate de béisbol, y la habían atado con una cinta de embalaje y una cuerda, y le habían puesto incluso una bolsa de plástico sobre la cabeza. A la bolsa le hicieron un agujero para que pudiera respirar y le impedían usar el baño, por lo que fue encontrada con toda su ropa sucia, con sus propios excrementos. Hay un tercer condenado, es su tío Faisal Malik, de 29 años, que fue declarado culpable por permitir su muerte y fue condenado a 16 años de prisión. O sea, él conocía la situación y no la delató, nunca lo comunicó a la policía. Muchos se han preguntado dónde estaba la madre biológica de Sara. La madre se llama Olga, es de origen polaco y no habla inglés. Ella estuvo en el juicio, contó cómo había tenido que huir de su exmarido por extrema violencia doméstica y que cuando quiso disputar la custodia de la niña, él se aprovechó de su desconocimiento del inglés y obtuvo él la custodia completa de la niña. Cuando se encontró el cuerpo torturado de la pequeña Sara el 8 de agosto del año pasado, la casa en que vivían estaba vacía, porque cuando se dieron cuenta que Sara estaba muerta, ellos, los padres, huyeron con los 5 hermanos de Sara. Ella tiene 5 hermanos menores. Ellos huyeron hasta Pakistán para ocultarse del país del cual el padre es originario. El gran debate es qué va a ocurrir ahora con esos 5 niños, porque son niños británico-pakistaníes que tras la detención de los padres quedaron en manos de los servicios sociales de Pakistán, Néstor. Silvia, gracias. En Colombia le estaríamos ofreciendo rebaja de penas a esos padres. 8 de la mañana, 36 minutos. Esta mañana se agrava la crisis diplomática entre Venezuela y Argentina. La embajada, hablando de embajadas, la embajada argentina en Caracas está cumpliendo un mes sin luz, sin agua, bajo asedio policial, con drones que vigilan inclusive la presencia de francotiradores. Una embajada y un gendarme ahora, el motivo del choque diplomático. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, desde marzo están bajo protección de Argentina estos 6 opositores que están allí en la residencia del embajador del equipo más cercano de María Corina Machado, todos acusados de terrorismo, conspiración, entre otros delitos, y quienes esperan que el gobierno de Nicolás Maduro les entregue el salvoconducto para salir hacia Buenos Aires, algo que cada día parece más lejano. Esto porque el pasado 23 de noviembre comenzó, como tú decías, pues este asedio a complicarse, este asilo o este refugio en la residencia argentina. Pues ese día les fue cortada la electricidad y solo dependen de una pequeña planta eléctrica. Luego, el ingreso de agua potable ha sido restringido y adicionalmente hay asedio policial constante, una calle que a veces está cerrada por la policía, cortes en la señal celular, drones, fotografías y hasta presencia de francotiradores, todo esto denunciado por quienes están allí refugiados. Una de ellas es Magali Meda, quien era jefa de campaña de María Corina Machado. Ha sido muy desgastante, sobre todo en las madrugadas y sobre todo cuando se les ocurre presentarse armados en camionetas, encapuchados, con armas, haciendo ruido y bulla, como una sensación de que van a entrar. Esto es obviamente un acoso psicológico y que nosotros estamos lidiando con eso y nos hemos organizado como un equipo absolutamente sólido en atender obviamente no solamente las guardias, los razonamientos y todo lo que involucra estar en una situación de escasez como la que estamos viviendo. También otro de los refugiados, que se llama Omar González, narró, Néstor, en detalle todo lo que hace la policía en los alrededores de la residencia, que a veces da la sensación de que pudiesen ingresar. Han convertido al vecindario en madrigueras de centros de espionaje y de francotiradores. Hemos podido observar a agentes de seguridad con los rostros cubiertos con pasamontañas, con fusiles de asalto, que son fusiles Kalashnikov, probablemente AK-45 con mira telescópica, y desde luego esto viene escalando porque son
armas de asalto. Y además de la presencia y de las amenazas, los gritos que diariamente nos... Además de Magali Meda, mano derecha de María Corina Machado y Omar González, a quien escuchamos allí, que fue jefe de campaña regional, están allí refugiados Claudia Macero, jefa de comunicaciones de María Corina, Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales del Partido 20 de Venezuela, Fernando Martínez Motola, asesor de María Corina, y Humberto Villalobos, coordinador electoral de la campaña. Una situación que ha negado el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, Diosdado Cabello, recordemos, ministro de Interior y Justicia, respondió hace algunos días al presidente argentino señalando que la falta de luz podría ser por falta de pago en ese servicio y que nadie ha ingresado a esa residencia de la Embajada de Argentina. Javier Milei es el fascista que gobierna Argentina. Yo no sé qué llama él a que estén acosando a alguien en su embajada, no sé, no lo sé, de verdad desconozco de qué nos acusa ahora, pero es el fascismo. Está la Embajada de Argentina, está ahí, ellos verán, que paguen la luz, pues, paguen los servicios, tampoco le vamos a regalar nada. Recordamos que Argentina y Venezuela, Néstor, rompieron cualquier tipo de relación luego de que el gobierno de Milei no reconociera el resultado del 28 de julio y por eso Brasil asumió la representación, aunque luego le fue revertida esa posibilidad y ahora es Colombia quien podría jugar ese rol. El gobierno, ha insistido el gobierno venezolano que los allí asilados conspiran en contra de él, algo que pues abrió más la grieta de esa relación entre Venezuela y Argentina y que se puso pues aún peor cuando la semana pasada un gendarme argentino terminó detenido, acusado de espionaje y de intentar llegar a Venezuela a cumplir una misión. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Hoy es día de final del fútbol colombiano. En Ibagué cerraron fronteras para hinchas de Nacional, intentando evitar que se repitan disturbios desafortunados de Cali y de Medellín en días pasados. En Ibagué, que es el anfitrión hoy para el partido con Nacional, declararon ley seca y van a usar cámaras de reconocimiento facial instaladas por la registraduría para evitar que delincuentes se mezclen con los hinchas para la primera parte, la primera etapa de la final del fútbol colombiano. El domingo siguiente será el partido con Nacional en Medellín. 41 minutos, Felipe, para quienes han sido multados con cámaras de fotomultas en Bogotá. Tengo entendido que a usted le sacaron una, a mí me sacaron una. Las fotomultas que se han convertido, Felipe, en pan nuestro de cada día, porque cada vez hay más cámaras de Bogotá, van a cambiar. El Consejo de Bogotá está tramitando nuevas reglas de juego. Un acuerdo que obliga a señalizar, por ejemplo, el punto donde está la cámara. No todas están señalizadas en Bogotá. Informar qué tecnología se usa. Crear unas nuevas condiciones para aplicar las fotomultas que ya han sido regladas, inclusive por la Corte Constitucional. Camila Carvajal. Néstor, eso significa que usted y Felipe están en la lista de las multas que se pusieron este año, que está terminando por accidentes de tránsito. ¿A través de qué? De las cámaras de fotodetección. Hay un aumento, Néstor, del 900% en el número de comparendos que se han impuesto vía cámaras de fotomultas que son instaladas para evitar accidentes de tránsito en las vías de la capital del país. Hay que mencionar que, por ejemplo, en 2023 se presentaron 12.680 accidentes con más de 22.900 víctimas y por eso las cámaras se instalaron buscando eso, que caiga la cifra de accidentes en las vías para controlar, entre otras cosas, por ejemplo, Néstor, la velocidad. Hasta ahí es la historia de las cámaras de fotomulta en todo el país. Existen en distintas ciudades de Colombia. Sin embargo, en Bogotá hay una noticia que le interesa a todos los conductores. El Consejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo que busca acabar con las cámaras de manera oculta, es decir, pone reglas a la hora de instalar y de poner los comparendos vía fotomultas, básicamente con tres cosas que quedaron aprobadas en esta discusión que dio el Consejo de Bogotá. La primera es que se identifique dónde está la cámara de fotodetección, como se llama técnicamente a la fotomulta, que la gente sepa dónde están ubicadas y que pueda además
tener conciencia de en qué momento, cuando va en la vía, puede ser captado por esa cámara. Lo segundo es que se le deberá informar a los conductores, a los ciudadanos, sobre la tecnología que están usando para esas fotodetecciones. Y lo tercero, ordena hacer campañas de pedagogía, además de explicar cómo funcionan las fotomultas, pues también esa pedagogía para las normas de tránsito y para sumarle a las campañas en las que se puedan prevenir accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que, Néstor, hoy en Bogotá no todo el mundo sabe dónde está la cámara. Muchas aplicaciones hoy, como Waze, pueden anticiparlo, pero ahora tendrá que ser evidente y tendrá que contársele a la gente. Esto cuando además la alcaldía, el alcalde Carlos Fernando Galán, ha confirmado que quiere instalar otras 80 nuevas cámaras de fotomulta en la ciudad para el próximo año. Queda una pregunta, Néstor, ¿qué van a captar esas cámaras de fotomulta? Hoy en Bogotá le pueden poner una fotomulta por velocidad, pero en una ciudad como Medellín, le voy a poner el ejemplo, la cámara de fotomulta también identifica a aquellos vehículos que están en la calle con el SOAT vencido, o que no tienen técnico-mecánica, o que están violando el pico y placa. Aquí en Bogotá, por ahora es solo velocidad. Esa será una decisión de qué multas impone la Cámara que tome el alcalde Galán. Por ahora, lo que quedó en este proyecto que ya se discutió y se aprobó en el Consejo de Bogotá es esas tres cosas que le contaba al principio: que la gente sepa dónde está la Cámara, qué tecnología usa y finalmente hacer campañas de pedagogía. Camila, gracias. Felipe, ¿a qué velocidad iba usted con su fotomulta? 54 kilómetros. 54. En la autopista, para que usted los identifique, tenga cuidado, usted va manejando, en el piso hay unos letreritos que dicen 50. Eso sí, correcto, esa es la velocidad, eso, no, en teoría. Eso, no, donde está el letrerito que dice 50, quiere decir, adelante hay cámara con fotomulta. Y hay unos avisos reflectivos, unas rayas negras diagonales con el reflectivo amarillo. Eso quiere decir, aquí hay cámara con fotomulta. Esa es la pista, Felipe. Si usted excede 50... esa que ve ahí. Pero yo he visto esa, la que está en YouTube, la he visto. En la autopista usted puede ir a 85-90 y avisito o no avisito, esas cámaras no lo cogen, Néstor. Porque va, además, Felipe, porque va rápido. Si usted va a 50 y pico, la cámara lo graba. Pero mire qué contrasentido, ¿eh? Entre más rápido, menos lo detectan. Claro. Pues es que más rápido es casi imposible donde hay esas cámaras, Felipe. Por eso están donde están. Sí. Ahora, o sea, usted solamente puede llegar a 80 kilómetros por hora en una hora, sábado, 2 de la mañana. Sí, no, en la madrugada. Pero si usted quiere saber dónde están las cámaras, váyase guiado por Waze. Con Waze se las avisa. Ahora, hay otros avisos. Waze se las avisa, le avisa si hay policía, le avisa si hay cámaras. También Google Maps estoy tan seguro que lo lleve por el camino más corto. Las aplicaciones de movilidad tienen efectivamente. En el piso, Néstor, además de los avisos de 50, muchos de ellos además que tienen un círculo rojo para que la gente se dé cuenta, hay en algunos sitios, pero no en todos, ese aviso que dice detección electrónica. En el piso, sobre el concreto, y hay otros, sobre todo en la autopista, por ejemplo, esos avisos como de tránsito. En Bogotá, en la novena, por ejemplo. Las barras, como los postes. Yo me pregunto qué sentido tiene que señalicen. Es que no puede ser que entonces manejamos a 50 o por debajo de 50 si hay cámara y si no subimos a 80. Que eso, Luis Ernesto, es lo que pasa, por ejemplo, en una ciudad como Medellín. En Medellín hay muchos letreros que dicen no queremos su plata, queremos su vida. Claro. Y la gente sabe que cuando ve el letrero disminuye la velocidad, porque para eso también están esas señales de avisarle a la gente dónde lo va a coger la fotomulta. Esa es una discusión muy válida. Si se le avisa a los conductores, pues ninguno va a pasar por ahí, no van a poner multas, pero se pasa la cámara y otra vez pero fíjese el caso de la autopista norte, Néstor. Pues claro que tienen un sentido disuasivo. Ah, sí, disuasivo. Pero disuasivo ¿para qué? Para ese segmento. Es que, Néstor, uno debería manejar a 50 no porque esté una cámara y le pongan una multa. Uno debería manejar a 50 para evitar accidentes. Claro, la hipocresía de bajarla por la fotomulta. Pero la verdad, ¿qué hace usted? Usted va a 60 kilómetros por hora si puede, ¿cierto? Y ve el letrero de 50, baja a 50, pasa la cámara y apenas pasa la cámara, vuelve a y vuelve a quedar en el acelerador. Claro, y vuelve a quedar en el riesgo de que si tiene un accidente, pues es mucho más delicado. Su fotomulta, Ricardo, ¿dónde fue? En la novena con 116, aquí en Bogotá, en el sector de Santa Ana. La mía la semana pasada fue en la 170 con autopista norte, donde me parece que es innecesario porque además los huecos en la 170 con autopista, ¿sí? Con autopista norte, es completamente innecesario porque usted avanza, hay uno en la 170 entrando a Bogotá, hay otro tal vez en la 140.
pero los huecos no lo dejan avanzar, o sea, usted tiene que ir a una velocidad reducida sí o sí. Le tengo unos datos, Néstor, para que usted vea cómo las fotomultas o el contrasentido se aumentaron en 900% en los últimos 3 años, y las cifras son las siguientes. En el 2023 se registraron 12.680 accidentes con 22.950 víctimas, un incremento del 78%. Las motos tenemos ahí una ventaja, Néstor, no nos ve la cámara de las fotomultas. Por eso andan a mí. Sí. Es muy difícil que usted le llegue una fotomulta. Y por eso los accidentes de tránsito se matan más los motociclistas, ¿no? Sí. Las motos les cobran menos SOAT, no les cobran peajes. Es que es muy difícil, la cámara generalmente no detecta. La cámara detecta y el radar detecta es el vehículo por lo grande. Pero la conclusión que estoy empezando a sacar, me perdonará usted, señor director, es que esta es una mesa de infractores. Felipe, a mí me da pena, no falta sino, el cura no maneja, entonces no puede confesar. No, yo sí manejo, pero soy Mrs. Magoo. Padre, usted no maneja. O sea, usted no peca fotomulta porque no maneja. Pero si el pase del padre, acuerde que es como del 1997. Por fortuna no maneja. 2012. Pero al del Uber le dice, acelera, bro, acelera. Lo que me estoy enterando que realmente me escandaliza es que los señores de las motos también tienen... O sea, la cámara podría detectarlo, pero lo que termina pasando, Néstor, es que como generalmente hay un vehículo al lado cuando va una moto, pues el camuflaje es el que activa el radar. Entonces el paso de la moto es muy difícil que lo detecte el radar. Aunque en teoría podría hacerlo. Pregúntele usted a los motociclistas cuántas fotomultas le han llegado. Como diría su amigo Petro, usted es de los privilegiados. Yo como motociclista soy un gran privilegiado, pero especialmente porque no tenemos trancón los motociclistas. No paga peaje. No paga fotomulta. ¿SOAT más barato? No, el SOAT realmente es caro para lo que vale una moto. Cuando usted lo compara con el precio del carro, es realmente les bajaron caro el SOAT. A eso es lo que voy. Y tienen carriles exclusivos ahora. La concejal Diana Diago está manejando el tema de las fotomultas en Bogotá. Concejal, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted y para todos los integrantes de la mesa de trabajo y para todos los queridos oyentes. Gracias. Los queridos oyentes quisieran saber qué va a cambiar en el tema de fotomultas en Bogotá, concejal. Bueno, yo le quiero contar cómo hicimos este proyecto de acuerdo. Empezamos a recibir muchísimas quejas porque la ciudadanía sentía mucha desconfianza por esas cámaras, precisamente porque no las conocen, porque quedaron como unos postes negros y porque se convirtieron en una fuente de recaudo importante para Bogotá. Entonces caminamos la ciudad, empezamos a ver dónde estaban y nos dimos cuenta que no solamente eran postes negros, sino que muchos estaban detrás de cajas de la luz, muchas estaban pues rodeadas por árboles y realmente no estaban cumpliendo su función. ¿Cuál es la función de las cámaras de fotomultas? Pues es salvar vidas, que la gente entienda que tiene que disminuir la velocidad y que tiene que pasar por ese corredor vial a 50 kilómetros por hora, porque seguramente ahí es un punto álgido en temas de seguridad vial. Entonces, hicimos el proyecto de acuerdo y aquí el consejo nos acompañó, los concejales nos acompañaron y hoy esas cámaras tienen que tener plena visibilidad y no solamente la cámara, el poste negro, sino también 500 metros antes. Tiene que decir que ahí hay una detección electrónica, tiene que estar plenamente señalizada y que el ciudadano pues entienda que ahí tiene que bajar la velocidad. Otra cosa que también nos preocupa y es que hoy en Bogotá la gente no ha entendido el porqué de muchas señales de tránsito, el porqué de esas cámaras de fotodetección. Y la Secretaría de Movilidad tiene que empezar a hacer pedagogía, contarle a los ciudadanos, mire, esto es una cámara de fotodetección, esto es lo que busca la cámara de fotodetección. La velocidad tiene que ser 50 kilómetros por hora y usted no se puede pasar por eso o si no le llega el fotocompariendo a su casa. Entonces la idea es generar confianza, la idea es que los ciudadanos no se sientan que le están metiendo la mano al bolsillo, porque es que eso es lo que sienten los bogotanos, que son 520,000 pesos. Señor. Pero concejal, no está bien eso, o sea, es decir, lo ideal sería que las cámaras entre más escondidas pues mejor, para que todo el mundo tenga como ese susto y cumpla con la norma, con la regla. Si yo no sé dónde hay cámaras, pues siempre voy a ir a máximo 50 kilómetros por hora. Como están las cosas hoy en día, ¿no es como debería ser? Mire, yo creo que los ciudadanos tienen que entender
el porqué de las cosas en Bogotá. Y eso es lo que no está pasando con las cámaras de fotodetección. ¿Usted alguna vez ha visto una campaña en alguna alcaldía? Esto inició con Claudia López, en alguna alcaldía o en la alcaldía de Carlos Fernando Galán, explicándole a la gente cuánto es los kilómetros por hora por los que está permitido andar en las vías de Bogotá. No, los ciudadanos no tienen ni idea. Entonces yo creo que aquí hay que generar confianza, y acá lo que tenemos que buscar es que la gente realmente disminuya la velocidad y salve su vida. Además, esas cámaras de fotodetección pues no se ponen al azar, se ponen en puntos críticos. Y ahora vienen 80 nuevas cámaras de fotodetección para Bogotá. Y la gran pregunta, ¿cómo van a ser los estudios de seguridad vial si hoy Bogotá está en obras? Entonces, lo mínimo es que la señalicen, lo mínimo es que hagan campañas pedagógicas, que eso no ha existido nunca en Bogotá, eso no se ve por ningún lado, y que los ciudadanos entiendan que ahí está una cámara, que es un punto crítico, que tiene que bajar la velocidad para salvar su vida. Eso es lo más importante, y eso es lo que se busca con este acuerdo, que ya entra a sanción del alcalde mayor de Bogotá, y pues que se empiece a hacer, y sobre todo pues hacer control político de que todo esté señalizado, que todo se esté cumpliendo tal cual quedó en el acuerdo, y que la gente sienta que pues que no es que le van a meter la mano al bolsillo, sino que esto es un tema de seguridad vial. Sí, concejal, ¿hay alguna normativa sobre la notificación de los comparendos a los infractores? Se lo pregunto porque muchas veces uno se entera solamente si ingresa a la página y busca si tiene o no algún tipo de fotocomparendo, pero ¿hay alguna normativa que obligue a que a uno lo notifiquen a tiempo a su correo para de pronto poder bajar un poco con un curso el valor de la multa? Claro, todas las sanciones tienen que ser notificadas y conocidas por el ciudadano para que pueda ejercer sus medios de defensa, es decir, para que pueda impugnar el parte. Entonces, la Corte también lo ha dicho. Y si usted le llega un fotocomparendo a su casa, por ejemplo, que no corresponde a su vehículo, que no corresponde a las placas, pues a la persona que le tenía que llegar no le llegó, entonces puede ir a alegar que no se notificó, y eso puede ser una forma de sacar adelante su impugnación. Concejal, esto aplica para, por ejemplo, tengo un comparendo de octubre de este año, está en apelación, está en pleito, ¿eso aplica para las personas que están en este momento peleándose la fotomulta? No, yo quiero aquí aclarar algo. Los temas de sanción, pues eso sí ya son procedimientos propios de la Secretaría de Movilidad. Eso no tiene nada que ver con el acuerdo. El acuerdo lo que busca es que se señalicen plenamente estas cámaras de fotodetección en el piso 500 metros antes, que sean visibles para los ciudadanos y que se hagan las campañas de pedagogía. Pero aquí no estamos tocando nada de temas sancionatorios, porque son procedimientos internos de la Secretaría de Movilidad, y además que aquí también hay temas de ley, y obviamente pues nosotros como concejales de Bogotá no podemos modificar jamás con un acuerdo la ley. Vale, pero por ejemplo, ¿por qué Medellín entonces sí puede utilizar las cámaras, las fotomultas para efectos de revisión del SOAT o de la técnico-mecánica para pico y placa, y en Bogotá no? Néstor, hay cámaras que lo hacen aquí en Bogotá. ¿Sí? Y también, claro, y también parte del acuerdo es que todas esas cámaras se señalicen. Lo que pasa es que las cámaras, los postes negros, las de fotodetección, para una cosa y otras cámaras para otra. Pues porque así lo ha determinado la Secretaría de Movilidad. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, hay cámaras de conteo también de vehículos en las diferentes vías para saber cómo está la movilidad de ese corredor vial. Si usted la ve en los semáforos, que son cámaras muy pequeñitas, no sé si alguna las ha visto, que son unas bolas negritas pegadas al semáforo, sí. Eso también son cámaras que vigilan lo que está pasando en las vías en Bogotá. Entonces, esas cámaras también van a quedar visibilizadas. Esas cámaras van a quedar visibles para los ciudadanos. Okay. Todo va a ser sobre la mesa. Es que eso es lo que yo quiero con este acuerdo. No podemos seguir generándole desconfianza a los bogotanos con las normas, porque eso no está bien. Eso no genera pues que los ciudadanos quieran acatar las normas. Y me parece que es muy importante que los ciudadanos tampoco sientan que esto es un negocio, porque es que así lo sienten los bogotanos. Oiga, yo iba en tal corredor vial, yo nunca vi esa cámara, pasé la velocidad y me llegó el comparendo a la casa, y yo creo que eso no es. Yo creo que aquí hay que salvar vidas, porque es que mire usted las cifras son altas, y además pues con las cámaras como las dejó el gobierno de Claudia López, lo único que hizo fue generar recaudo.
Es que imagínense que el año pasado se recaudaron más de 160 mil millones de pesos. Eso es un ingreso grandísimo para Bogotá, pero ¿realmente está cumpliendo con la función? Si tenemos el 70%, tenemos 70% más de siniestros viales, eso quiere decir que las cámaras no están funcionando como se quiere. Y yo sí creo que la vida hay que salvarla, que la vida pues vale mucho para cualquier persona y hay que contarle a los ciudadanos, oiga, mire, está esta cámara acá porque es un punto peligroso, disminuya la velocidad, acate la norma, entendamos para qué son. Y también creo que la Secretaría de Movilidad debe hacer campañas pedagógicas en otros sentidos, porque es que no se ven. Yo, la verdad, como concejal de Bogotá, haciendo control político todo el tiempo, no se ve una campaña. Dígame usted, ¿cuándo ha visto una campaña de salvemos la vida, hagamos algo? No la hay. Muy bueno el eslogan de Medellín. No nos interesa tu plata, nos interesa tu vida, que me parece que debería ser el sentido de todo esto. Claro, es que ese es el sentido ese debe ser el sentido de las normas. Y además yo le quiero contar algo. Esto también viene apalancado con una norma a nivel nacional. Todas las cámaras de fotodetección a nivel nacional deben tener plena señalización. Y creo que eso también hay que revisarlo porque pues Bogotá tiene que acatar esa norma y con este acuerdo pues le da más fuerza jurídica, pero lo importante es que los ciudadanos entiendan por qué están, para qué son y cómo deben transitar por esos corredores viales. Sobre cámaras de seguridad y fotomultas, la concejal Diago esta mañana en Blue Radio. Diana Diago, concejal, muy amable, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Feliz Navidad, chao. Gracias, lo mismo para ustedes. Estás escuchando Blue Radio. Desde la Registraduría Nacional, ¿cómo evitarán la suplantación de identidad en el ingreso de los estadios? Eso fue lo que explicó el registrador nacional Hernán Penagos en Mañanas Blue. Tendremos dos opciones. La primera, verificar que quien porta la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad, en su caso, corresponde a la persona titular de ese documento. Eso pues lo principal tiene que ver con que ya vamos a evitar falsas identidades y suplantaciones. Y en segundo lugar, como quiera que estos aparatos serán operados, la mayoría de ellos por uniformados de la Policía Nacional, también podrán verificar los antecedentes de las personas que ingresan al estadio. ¿Cuál es la novedad de esta circunstancia? Es que generalmente la biometría se ha llevado a cabo en Colombia a través de la huella, a través de lo que se conoce como biometría dactilar. Nosotros hemos desarrollado la biometría facial, que tiene mucha más seguridad, que tiene elementos y protocolos mucho más robustos y obviamente pues dará mucha más tranquilidad al momento del ingreso al estadio. Lo que queremos es contribuir para que los hinchas estén tranquilos, para que la fiesta se lleve como se debe llevar y para que obviamente pues ojalá no hayan desmanes en los partidos tanto el día de hoy como el día domingo. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.